¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Saludos mi gente, ¿cómo estamos? Un episodio más, si lo crees, lo creas. Estamos acá súper contentos, como pueden ver. Tengo compañía que no habían visto antes. Ella se llama Jaira, se las presento, ella trabaja con nosotros acá en Besti. Y es una invitada muy especial porque el tema de hoy va a ser un tema bastante diferente. Y yo creo que nos va a ayudar mucho a los que no tenemos hijos, a los que tienen hijos y a todas las personas que se han preguntado cómo funciona este método de homeschooling. Entonces, bueno, no siendo más, se la paso Jaira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué rico tenerte acá. Yo sé que fue una invitación que salió de la nada, nos encontramos en un bus, en un evento, una convención de Realtors que hubo la semana pasada y empezamos a hablar un poco de la vida, aprovechando esas conversaciones de bus. Y nada, obviamente ella siempre me ha comentado sobre lo que ella hace. Ella es mamá, ella es Realtor y más que todo es una profesora que le ha tocado aprender a ser profesora de la vida, obviamente con sus hijos, y la verdad me parece un tema muy interesante porque, pues como todos sabemos, las escuelas varían mucho en la forma en que enseñan a nuestros hijos y poder decir, hey, yo le voy a enseñar a mis hijos, es una decisión bastante difícil porque requiere mucho tiempo y dedicación, ¿no? Entonces, bueno, nada, no quiero hablar mucho de eso, quiero empezar a preguntarte porque yo sé que no empezó así, no fue tu plan, no fue tu plan desde que empezaste, sino que fue algo que la vida te puso y dijiste, bueno, yo puedo y yo lo voy a hacer, y te quedaste en eso, ¿no? Entonces, primero cuéntanos un poquito de ti, quién eres, y después empezamos con este tema. Bueno, soy arquitecta de profesión, realmente. Sí, y ejercí como unos 10 años. Y luego de tener mi segunda hija, entonces tomé un step back, como decimos. ¿Y arquitecta en Nueva York o en qué ciudad estabas? Bueno, hice el bachillerato, lo hice en República Dominicana. Okay. Y luego hice la maestría en Chicago. Okay. Y practiqué tanto en República Dominicana como en Chicago. ¿Qué tanta diferencia hay entre los dos? Bastante, sí. Es del cielo a la tierra, tanto como se practica, como se construye. Es bastante diferente. No, me imagino las leyes, la rapidez que se pueden hacer las cosas. Correcto, y aunque puede ser muy fructífero, también demanda mucho tiempo y quita mucho. Y la razón por la que me alejé un poco de la profesión fue justamente porque yo quería ser una madre más involucrada con mis hijas. Y entonces, cuando tenías ya las dos hijas, cuando estabas en la carrera, o tenías solo una? Bueno, cuando tomamos la decisión entre mi esposo y yo de tomar un paso atrás, yo estaba embarazada de la segunda niña y entonces pues hablamos y nos dimos cuenta que realmente queríamos estar más involucrados ambos en lo que era la formación y educación de nuestras hijas, y la demanda que me ejercía, o sea, poder practicar arquitectura y estar viajando para supervisar proyectos y cosas así era demasiada. Wow. Y no sé si ustedes están tomando en cuenta, pero la forma en que habla ella es muy bonito porque justo ahora yo estoy en un proceso de leyendo unos libros sobre comunicación en pareja, diferentes cosas, y la palabra que está usando ella muy bonita es tomamos la decisión. Y yo creo que eso es una decisión que siempre debe ser en conjunto. A veces uno dice, no, yo tomé la decisión, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero en un matrimonio, cuando tiene que ver con hijos, siempre tiene que ser una decisión donde estén los dos en acuerdo y entiendan qué significa eso para la relación y obvio qué significa eso para los hijos, ¿no? Entonces Correcto. Es importantísimo poder tener ese nivel de comunicación y hacerlo de manera clara. Correcto, y no tan solo con los hijos. Tengo el honor y la fortuna de haber cumplido 20 años de casada. ¿Esas son bodas de plata, oro, bronce? No, la de oro creo que es la de los 50. Creo que la 25 es la plata. Todavía no llego ahí. Okay, ya casi hacemos platica. Sí, pero y antes de eso pues nos conocíamos, teníamos 8 años que ya nos conocíamos. ¿Cuánto? Ya 28 años. Llevamos 28 años y lo más importante en nuestra relación ha sido la comunicación. Nosotros todo lo platicamos, lo conversamos. Y mira, toda relación va a tener cosas que no van a estar de acuerdo, porque no hay esa relación perfecta, eso es una ilusión. Pero lo importante es la comunicación, uno poder llegar a ese consenso de que, bueno, está bien, en esto no vamos a estar de acuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo así.
Ok, llegar a ese acuerdo, si no estén 100% Correcto. de un lado para otro, pero poder llegar a un acuerdo y decir, bueno, estamos los dos ok con esto, vamos a seguir adelante. Y nunca nos vamos a dormir enojados. Nunca. Si tenemos algo que tenemos que platicar, lo platicamos, pero a la hora de dormirnos ya se ha resuelto y quedó en el pasado. Buenísimo. Y yo hablo de esto porque hoy también yo tengo un grupo de libro que creé hace unos 3 semanas con varias amistades y solo hombres en realidad, y estamos hablando de temas muy importantes porque es difícil como hombre ser vulnerable a veces y uno no quiere hablar de temas que dicen, no, eso le pasa a todos, o siempre como que pensamos que es algo normal, del común, y yo creo que en el momento que empezamos a darnos cuenta en realidad que como hombres tenemos que tomar mucha responsabilidad en todo lo que hacemos, no simplemente financieramente, pero todo lo que hacemos en la casa, ¿no? En el hogar. Entonces estamos leyéndonos un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Okay. Y wow, es brutal porque te enseña todo lo que estás diciendo, o sea, en sentido de comunicación y cómo entender la personalidad de la pareja con la que estás. Y no solamente si tienes pareja, sí, eso es un libro que te puede ayudar a aprender a comunicarte con todo el mundo, o sea, con la gente con la que trabajas, con tus hijos. Y es más, hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor para los niños. Porque los niños tienen una forma de comunicarse también y me imagino que tú sabes bastante de eso. Claro. Entonces buenísimo pues que este tema haya entrado porque pues obviamente llevar 20 años no es algo que vemos hoy en día, y algo que se ha visto mucho es que el 60% de las personas que se casan entran en un divorcio porque creen que se acabó el amor. Y yo creo que algo que estoy aprendiendo es que el amor no es un sentimiento sino una decisión, y es poder decidir estar ahí de la mejor manera. Y cómo Correcto. podemos hacerlo de la mejor manera, comunicándonos claramente, ¿no? Claro, eso es sí. importante. Entonces ahorita hablemos un poco de ese tema de los niños. ¿Cómo empezó? Porque si la buscan a ella en todo lado, la van a encontrar como Homeschool Realtor, ¿right? Correcto. El correo electrónico, sus redes sociales las cambió un poquito, pero todo lo que tenga que ver con ella, el branding es Homeschool Realtor. Y ojo, es un tema grande, o sea, hacer homeschooling y ser realtor, las dos demandan demasiado tiempo para hacerlo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo empezó? Me gustaría preguntarte. Mira, como empezó lo de homeschooling, quiero aclarar que soy maestra de vida, como dijiste, pero no maestra de profesión. Nunca estudié para ser maestra, nunca me visualicé siendo maestra. Pero al tener mi primera hija, nuestra primera hija, empezamos a enseñarle, como todo padre quiere que sus hijos aprendan el ABC, los colores y esos. Y luego, mi niña nació en diciembre. Y en mi país, en República Dominicana... Sagitario. Nosotros no conocemos lo que es el deadline para entrar a la escuela. Aquí en Estados Unidos se pone el deadline de septiembre 1. Okay. Yo me enteré de eso cuando voy a inscribir a mi hija para que entrara a kindergarten. Aquí. Bueno, en Chicago. Estaba en Chicago en ese entonces. Y me siento con la trabajadora social, llenamos todos los papeles, todo lo más bien. La niña estaba estaba con libros, leyendo y eso, y la trabajadora social fascinada con ¿Cuántos ella. años tenía? Bueno, tenía 4, y ahí es que va la historia. Cuando llenamos todos los papeles y la social worker diciéndonos que muy bien, que la niña está preparada, que tiene más de lo que se requiere para entrar al kindergarten y todo. Luego que ella está haciendo una revisión de todo, me dice, creo que tengo un error acá. Porque dice que ella nació en el 2009. Y yo le digo, no, ella nació en el 2009. Me dice, pero entonces ella no tiene 5 años todavía. Le digo, no, ella va a cumplir 5 años en este año escolar. No, ella no puede entrar este año. Mira, en ese momento yo sentí que me estaban diciendo, insultando. ¿Cómo va a ser que me van a tener que aguantar la niña un año atrás por un deadline? Y le expliqué y le digo, no, no me la pueden evaluar. Usted Entonces misma kindergarten tiene que tener 5 años. Tiene que tener 5 años por obligación. Y en eso, pues en la búsqueda, una conocida en ese entonces que era maestra de la escuela pública me dijo, yo le digo, no es que yo quiero que me la testeen o lo que sea, me dice, es que no te va a hacer diferencia, porque ella lo puede pasar, pero no te la van a poner, al menos que te vayas a una institución privada, que obviamente era muy costosa. Y me dice, pero si tú quieres, la vamos a evaluar. Y ella la evalúa y me dice, Jay, mejor que ni vaya a la escuela, al kindergarten. Y yo, ¿cómo que mejor que no vaya al kindergarten? ¿Verdad? Me estás insultando. Y luego me dice, es que realmente ella va a ir y se va a aburrir. Porque te requieren que se sepan los números hasta el 20, los colores básicos. Ella contaba hasta el 100. Ella se sabía los colores básicos. Estaba bastante adelantadita.
me dice, mira, ¿por qué no sigues haciendo lo que tú estás haciendo? Y le haces homeschooling. Ahí es que entra la palabra. Y yo, homeschooling, ¿qué es eso? Digo, pero no me voy a poner en problemas con el gobierno, porque aquí yo sé que te requieren, tienes que mandar a los niños a la escuela. Me dice, no, eso es totalmente legal, búscalo. Y entonces me puse a investigar, me puse a averiguar. Y perdón, yo te dije que eso fue en Chicago, pero no fue en Chicago, fue en Orlando, ya estábamos acá. Sí, estábamos en Orlando, yo ahora vivo en Davenport, pero en eso viví en Orlando. ¿Y estabas todavía estaba en Orange arquitectura? County. No, ya estaba ejerciendo arquitectura freelancing. Okay. Hacía a veces planos y cosas y revisiones, pero ya no estaba full time. Sí, la niña, estábamos en Orlando y ahí fue que entonces me dijeron, no, búscalo. Y cuando lo busqué me acordé de eso justamente porque dicen que uno de los mejores estados para uno hacer homeschooling es el estado de la Florida. ¿Y eso quiere decir que las escuelas son muy buenas o simplemente las facilidades para el apoyo a los padres que quieren hacer el homeschooling es extremadamente grande? Ahí está lo que es el FPEA, que es la institución de Florida Parents and Educators de aquí de la Florida, que te da el apoyo, te da todos los resources que tú puedes necesitar para tú poder hacer homeschooling. Y así empezó la jornada en yo investigar qué era y poder... ¿Y se lo va a hacer por siempre o dijiste voy a intentar un año a ver cómo me va y vamos cambiando? Mira, cuando primero empezamos esa era la pregunta que más me hacían. ¿Y vas a hacerlo por siempre? ¿Cómo vas a hacer? Y yo siempre, yo dije, voy a hacerlo hasta que Dios me dé la fuerza, la fe y el tiempo para poder hacerlo. Yo no tengo nada en contra de las escuelas públicas, de las escuelas privadas, de la educación tradicional, pero si yo puedo darle una educación que yo sé que es buena, que yo estoy viendo lo que están aprendiendo, y encima de eso, luego cada vez que escuchaba las cosas que están sucediendo en las escuelas y eso, yo decía, bueno, gracias papá Dios, que todavía tengo la fuerza y el tiempo de poder hacer esto. Y la ventaja es que entonces, cuando empiezo de lleno en real estate de nuevo, yo empecé real estate en Chicago, pero lo detuve por un tiempo y cuando vengo para acá no lo estaba haciendo. Cuando de lleno empiezo, estoy haciendo homeschooling. Yo le decía a mis niñas, vámonos con todo, nos íbamos con el backpack en la minivan, nos íbamos a ver casas y ya se seguían haciendo su escuela. Wow. No, me surgen demasiadas preguntas porque obviamente primero es cómo hace uno para enseñar algo que no ha aprendido uno mismo, pues es ser maestro como tal, porque obviamente en los primeros años pues sí es sencillo, sumar, multiplicar, pero a medida que van creciendo son temas que ya son mucho más evolucionados y que para uno poder enseñarlos como hiciste, o sea, te dan programas y tú simplemente les enseñas los programas o cómo funciona eso. Esa es una pregunta. La otra pregunta que me surge mientras que vas hablando es ¿cómo hacen para no saturarse de tanto tiempo juntos? Porque obviamente estás siendo mamá, sí, pero estás siendo profesora. Correcto. Se acabó la clase, sigo siendo tu mamá y seguimos dándote clases, pero pues ya otro tipo de clases. ¿Cómo haces para que ellos obviamente puedan sentirse cómodos y no se sientan como que saturados y llegan a un punto donde se sientan un poquito ya cansados de tanta repetición de lo mismo? O sea, me imagino que la metodología tiene que ser bastante diferente o no sé, ¿qué me puedes contar de eso? Mira, una de las bendiciones de poder hacer homeschooling es la diversidad. Tú puedes hacerle homeschooling como tú quieras, o sea, ¿qué tú quieres enseñarle a tus hijos? Hay muchos currículum que te dan el programa completo, tanto el del maestro como el del estudiante, como las respuestas para el maestro también. Entonces te dan cómo educarlo. Está la palabra que existe, unschooling, que para muchos dirán, ay, ¿qué es eso? Eso no darle la escuela. No, la primera vez que yo escuché eso también, yo no hago unschooling, pero sí conozco muchos homeschoolers que hacen unschooling. Eso es una forma de educar completamente diferente a lo tradicional, en el sentido de que vamos a aprender de la vida. Y puede ser en agricultura, puede ser en viajes, puede ser en libros, simplemente leyéndolos, pero no se enfocan en un currículum específico, porque ellos piensan que está bien. Y contar de que uno vea que el estudiante está aprendiendo y avanzando, eso está bien, está aceptado. Está permitido. Correcto. Wow. Y para medida que fueron creciendo en el tema del nivel de educación,
¿Ya usas profesores online o todo sigue siendo tú la que se encarga de hacer todo? De nuevo, el beneficio es que uno puede hacer un híbrido. Tanto así que la mayoría de los homeschooling terminan teniendo un mismo estudiante en diferentes niveles. Por ejemplo, mi niña, la mayor, ella tiene 14 años. Basado en la escuela pública y lo que me requiere el Estado, ella debería haber estado entrando a 9º grado. Mi niña está entrando a 10º grado y está al mismo tiempo cogiendo clases de la universidad. Wow. A la hora que ella se gradúe del high school, ella se va a graduar con un bachillerato basado en lo que tenemos pronosticado y en las clases que ella está tomando. Con la más pequeña, ella está haciendo lo que sería 6º y 7º. ¿Por qué te digo 6º y 7º? Porque depende de la materia en que esté. En algunas materias ella está más avanzada que otras, mientras que en otras pues está más o menos en el nivel que debería de estar. Y puede que hayan estudiantes en donde tengan 3 cursos, porque puede ser que en literatura esté en un nivel, en matemática en otro y en ciencias en otro. Y todo es aceptado. Entonces, uno no tiene que ir como en la educación tradicional, en donde todos los estudiantes tienen que pasar esta materia, están en este grado, están en este nivel. ¿Pasaste o no pasaste? No. En tú puedes llevar al estudiante a paso. Una de mis vamos a decir, reglas es: yo no dejo un tema hasta que yo sé que ya los dominan. No importa, nos podemos quedar ahí 1 mes, 2 meses y lo aprende, pero no es machacando con un libro. Si es de ciencia, pues vamos a salir y vamos a ponerlo en práctica. Igual en matemática, igual en literatura, todo uno puede ponerlo en práctica. Cuando nosotros salimos de la ciudad o incluso en la misma ciudad, a veces que no es que estamos cogiendo el día off. Podemos hacer cosas en donde ya están aprendiendo y a veces pues yo miro en el currículo en dónde estamos, en qué nivel y trato de involucrar cosas que ellas están más o menos haciendo y las pongo en eso. Wow, brutal, porque puedes dedicarle full enfoque a algo. Yo creo que en las escuelas, pues acordándome, yo siendo niño, es lo que esté y pasaste el examen, lo pasaste medio, pero lo pasaste, seguimos al siguiente tema, pero nunca en realidad entendí el tema que pasamos, ¿no? Entonces, haciéndolo de esta manera, obviamente no van a ser perfectos en todos los temas porque nos serían súper mega dotados, pero pueden dominarlo a un nivel donde puedan hablar del tema y sentirse cómodos sin la presión de que, wow, tengo que pasar y el siguiente examen y lo demás. Correcto. ¿Cómo hacen para medir si ya están bien para pasar al siguiente año? O sea, ¿toman exámenes igual que todos los demás que son del gobierno? ¿O cómo se dan cuenta para saber que hiciste un buen trabajo y que ya es hora de pasar al siguiente año? Depende la metodología que estés utilizando como homeschooler. Tú puedes estar inscrito con el condado. Entonces, el condado sí te requiere que tengas que declarar un par de cosas, incluyendo, pues siempre vas a declarar la asistencia. ¿Cuántos días tu estudiante, tu hijo, estuvo educándose, verdad? Entonces, aparte de eso, el condado sí te exige que le hagas una evaluación por un maestro certificado. Entonces, esa evaluación la tomes. Pero hay diferentes metodologías. Está lo que sería, yo lo veo como si fuera como la parte de colegio privado o escuela privada de homeschooling. No es necesariamente eso, pero es lo que se le llama un umbrella school, en donde tú te registras con ellos, tú les reportas a ellos y entonces ellos se encargan de reportar: este estudiante sí está activo. Hay tan sencillos como que simplemente te registras y tú tienes que reportar la asistencia. Mientras que hay otros que te registras y te dan apoyo tanto legal, porque hay cosas legales que pasan también. Claro, me imagino. Como de diferentes currículum, preguntas de becas, por ejemplo, para allá los estudiantes que están en la high, cómo pueden adquirir estas becas, qué soporte necesitan. Hay muchas formas de cómo uno poder hacer homeschooling. Y si haces ese umbrella, me imagino que tiene un costo con una escuela privada o también es... De nuevo, varía. Pues hay algunas que son completamente gratis. Claro, si es gratis, la mayoría no te va a ofrecer muchas cosas. No quiere decir que sean malas, simplemente quiere decir que pues, tú eres responsable. Claro, de lo no están especializados. Exacto. Entonces hay algunos de bajo costo y hay algunos que son bastante costosos y sí te ofrecen el apoyo, incluyendo a veces clases online, clases en personas, clases de grupo. Nosotros sí hemos hecho mucho lo que es co-ops, cooperativas, en donde un grupo de madres y padres que hacen homeschooling nos juntamos y pues si
tu fuerte es un tema en ciencia, no necesariamente ciencia todo el tiempo, pero si quieres dar ese día planificamos en donde tú le des clases al grupo y le expliques. Como una comunidad. Exacto. Wow, qué brutal, porque esa era mi siguiente pregunta. Yo creo que una de las cosas que mucha gente dice, bueno, es que yo si hago homeschooling, mis niños no van a aprender a hablar y comunicarse con otros niños, o van a ser más penosos, o quizás vayan a ser muy introvertidos. ¿Cómo hago para que puedan comunicarse con la sociedad de manera natural? Porque pues, yo creo que como niños creciendo todos nos acostumbramos a poder interactuar, obviamente, con otros niños. Entonces, ¿cómo se hace ese tema? Con lo que acabas de decir, me imagino que es una de las maneras creando esa comunidad, pero ¿cómo más podemos hacer que los niños no sean introvertidos y es más, puedan sentirse libres y puedan tener amigos y todo lo demás? Sí, te entiendo perfectamente, porque otro de los comentarios o críticas que recibíamos antes, todavía a veces algunas personas le hacen el comentario, pero es menos, es, pero van a ser antisociales, o sea, no tienen cómo socializan. Y recuerdo que le decía, yo siempre le contestaba, mira, si uno se pone a pensarlo, mis niños están socializando mucho más que si estuvieran en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela socializan con el mismo grupo siempre. Siempre están con el mismo grupo. Mis dos niñas, nosotros estamos bastante involucradas en la iglesia, en donde hacemos grupos juveniles y ellas hacen actividades con ese grupo. Creciendo estuvieron involucradas en ballet, donde también tenían un grupo. Ahora no están en ballet, están en lo que es silk aéreo, que también se involucran con otro grupo. Hacen así. Sí, okay. Sí, la tela guinda, ellas hacen acrobacias en el aire, se les encanta. También están involucradas en tenis, en donde tienen otra comunidad de amigos, en donde se juntan y a veces pues hacemos otras cosas que no es nada más el tenis. Hacen diferentes deportes, aparte de la cooperativa, en donde también socializan. De por sí nosotros tenemos, yo he creado buenas amistades. Una de mis mejores amigas la conocí en una cooperativa hace años y nuestras hijas básicamente han crecido juntas. Claro. Sí, o sea, las hijas de ella me llaman segunda mamá, me llaman la mamá latina. Las adoro, mis hijas las adoran a ella y adoran a la mamá y al papá y nos conocemos ya hace tiempo. O sea, uno va creando esos bonds, esas relaciones que mucha gente piensa que cuando se hace homeschooling se pierden y no se pierden. Yo creo que algo importante es lo que dijiste, que tratas de salir también a hacer las clases no solo en la casa, pero también a experimentar afuera y aprender de lo que estás enseñando de manera natural afuera. Y yo creo que al hacer eso, obviamente, experimentan hablar con otras personas y como que no se sientan encerrados todo el tiempo en casa. Y me imagino que los fines de semana son como más planes y diferentes cositas como para que sientan un poquito la libertad. Sí, la ventaja es que, cuando más pequeña, ella ni se daban cuenta que era lo que estábamos haciendo. O sea, era la educación detrás de, pero ellas no se daban cuenta que estábamos, por decir algo, en la playa, estábamos hablando de no tan solo los colores, sino de los diferentes peces que hay en el mar, de las diferentes especies, y estábamos hablando de la educación, y ya estaban jugando, era. Y en mi experiencia es una de las formas más fáciles en donde el ser humano aprende, porque tú estás experimentándolo y no te estás dando cuenta que estás estudiando, no estás con un libro ahí estudiando. Wow. Sí, claro, según pasan los años, se hace un poco más difícil, pero más fácil. ¿Por qué digo así? Más difícil en el sentido de que los conceptos pues ya son un poco más fuertes, cosas que no hemos estudiado, no somos maestros educados en esa área, pero al mismo tiempo, si ya el estudiante, el niño, ha ido aprendiendo cómo balancearse, también ellos van cogiéndolo de la mano. La niña mía que te dije que tiene 14, básicamente ella está ya casi se lleva las clases sola. Yo se superviso un poquito, pero ya más o menos va cogiendo las clases y tiene que coger ya los exámenes porque está en la high. La más pequeña pues es un poquito más hands-on porque pues es más joven y eso. Pero es muy interesante cómo uno ve que, y cada estudiante es diferente, porque hasta las dos mías, la forma en que aprenden son bien diferentes, pero ellos se van adaptando a que tienen que aprenderlo. Y las estadísticas en las universidades dicen que las notas más altas hoy día son de homeschoolers. Me imagino, ¿no? Es que es la especialidad de poder estar ahí, aprender a su tiempo y hacerlo con su mamá o con la persona que le esté enseñando. Creo que la diferencia es bastante grande porque no simplemente es profesor, sino también, hey, yo sé que lo está haciendo por mi mejoría y por todo lo demás. Entonces me parece muy lindo el tema, la verdad. Y yo creo que mucha gente se pregunta cómo podría hacer esto. Entonces, una de las cosas que quisiera preguntarte,
al dedicar tanto tiempo a enseñarle a tus hijas, en este caso, ¿el gobierno te compensa de cierta manera por hacerlo o no hay nada o sea, es una decisión que tienes que tomar sabiendo que, sabiendo que obviamente pues tienes que sacrificar un poco de tiempo y obviamente financieramente también? Lamentablemente, no. El gobierno no, en ese sentido, no nos da ningún apoyo, ninguna ventaja o beneficio por hacerlo. Al contrario, nosotros tenemos que pagar los taxes de escuela igual que todo el mundo, a pesar de que yo hago homeschooling. Claro. No le estoy sacando ventaja a las escuelas que están en mi vecindario, pero tengo que pagar por ellas. Wow. Eso lamentablemente no. Eso es algo, es un sacrificio que uno hace. Pero el beneficio es de la educación de tus hijas. Lo hago con mil amor porque, bueno, estoy viendo ahí mismo veo el resultado, porque estoy viendo cómo ellas van aprendiendo a defenderse y a crecer ellas mismas. ¿Tú crees que la relación de unos padres con sus hijos homeschooling comparado con unos padres con los hijos que van a la escuela, obviamente yo creo que la respuesta es entre comillas obvia, pero tú crees que el bond es mucho más fuerte al compartir tanto tiempo juntos y obviamente respetarte como maestra y respetarte como mamá? Claro. Mira, yo no le voy a quitar a los padres que tienen que trabajar y mandar a sus hijos a la escuela para nada, porque eso se entiende. Y también... Y es lo normal. Claro, es lo tradicional, básicamente, no lo normal. Lo tradicional. Pero, y depende de qué tanto haga esos padres por tratar de crear esa relación con sus hijos también. Pero el hecho de nosotros, como homeschool, o pasarnos más tiempo, en mi experiencia sí ha sido mucha la diferencia en el sentido de que mis hijas me hablan de todo, de todo, y le hablan a mi esposo de todo. Cuando uno tiene, son dos niñas, y que le puedan hablar a su papá, que es de otro sexo, de cualquier cosa, cualquier tema del cielo a la tierra, es muy bello. ¿Y tu pareja en este caso, me imagino que sí está obviamente trabajando full, o también en esas horas trabaja contigo en el homeschooling? Originalmente sí estaba trabajando full y las niñas estaban conmigo 24/7, pero hoy día, gracias a Dios, pues también puede trabajar desde la casa y entonces ahora sí nos apoyamos, nos ayudamos. Pues si él tiene que hacer emergencias, las niñas se quedan conmigo. Si yo tengo que salir, ya las niñas no andan conmigo mostrando casas, para decirlo así. Bonito que se puedan compartir ese tiempo, porque al final del día, como padres, yo creo que es importante que los dos tengan ese compromiso de querer el crecimiento para sus hijos, y obviamente también poder darle el tiempo y el descanso a la otra persona de poder hacer sus cosas, porque me imagino que uno todo el día haciendo lo mismo todos los días, por más de que uno lo haga con amor, me imagino que cansará un poco como que hacerlo. Obviamente el mensaje es hacerlo porque quieres y por el beneficio de ellos, pero pues darte un poquito de espacio. Claro. Es importante para poder coger esas energías otra vez y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, Comunidad Latina, si nuestro podcast te inspira o te ha ayudado, síguenos ayudando a llegar a los demás, a ayudar a inspirar a otros. Por favor, califica, comenta y comparte nuestro contenido. Ayúdanos a crecer y a seguir motivando con tus reviews. Puedes dejarnos un review en Apple Podcast o darnos 5 estrellas en Spotify. Y no te olvides de activar las notificaciones en tu aplicación favorita para que sepas cada vez que sale un episodio todos los jueves a las 5 de la tarde. Tu apoyo marca la diferencia. Buenísimo. Algo que también te queremos preguntar es, ya hablamos del aprendizaje de los hijos, ¿no? Pero el aprendizaje tuyo, yo sé que dijiste que no eres maestra de profesión, pero estoy seguro que a medida que han pasado los años con 2 niñas en homeschool, la Jay que era hace unos años y la Jay que es ahora, obviamente, me imagino que el crecimiento ha sido brutal en muchos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes contarnos un poquito de ese aprendizaje, entre comillas, forzado, pero bueno? Mi aprendizaje también ha sido grandísimo y ha sido una bendición de Dios, porque me ha dado a mí también mucha educación y crecimiento, tanto en lo personal como a ser paciente, como a saber que las cosas no son necesariamente como uno cree que deben de ser, sino que hay diferentes formas de ver las cosas. Los niños son un blank slate, y también cuando uno los deja que ellos utilicen su creatividad, su imaginación, te pueden enseñar cosas que tú ni te imaginabas. Entonces, la forma de educar, yo he ido aprendiendo eso, porque de nuevo, como dijiste, no soy maestra.
Y las dos niñas mías son bien diferentes. Aprenden de dos formas. Una es muy, muy visual y la otra le gusta más táctil y saber más lo que está haciendo, entenderlo. Aprenden muy diferente y van enseñándole a uno que uno puede ir aprendiendo diferentes cosas de diferentes maneras. Una cosa también que me encuentro fascinante de la educación en general, y más cuando uno tiene la libertad que te da el homeschooling, es que yo no le estoy forzando a ellas una manera específica de hacer las cosas. No, lo que más se me viene a la mente es matemática, por ejemplo, que te quieren forzar una metodología. De por sí la matemática que están enseñando hoy día en la escuela es diferente a la que yo entendí. El resultado te va a ser lo mismo. Uh-huh. Pero si un estudiante te pone la forma tradicional que yo aprendí en mi entonces, te la pone hoy día, se la marcan mal, a pesar de que el resultado le dio bien. Wow, porque no está haciéndolo de manera tradicional. El paso que ellos le dan. Entonces, uh-huh, a mis hijas yo le trato de mostrar los diferentes que conozco, que están a mi alcance. Uh-huh. A veces me han salido con otra cosa diferente. Yo le digo, con tal de que me muestren un paso por paso, y la respuesta esté bien. Que lo puedan volver a hacer. Claro, uh-huh, claro, ¿por qué no? Así se desarrollan los genios de este mundo y las invenciones. La creatividad. Son basadas en eso, en que los dejen experimentar. Pero cuando uno los quiere enfocar en esta pequeña caja, van a estar ahí todo el tiempo. Entonces, así como ellas la han tenido, me la han dado a mí y me ha ayudado a mí a crecer grandemente y a aprender de ellas. Yo siempre cuento una historia en la universidad. Cuando yo estaba en clase, se me olvidó, era cálculo avanzado, algo así. Era demasiado número, pero yo soy muy numérico. Entonces, bueno, yo también quise estudiar arquitectura, pero dije, no puedo. Entonces estudié contabilidad, contaduría y estudié también, obviamente, manejo de empresa. Pero bueno, en una de las clases, cálculo avanzado, había una metodología de sacar un resultado, una fórmula, y a mí me encantaba. Entonces yo me fui a la casa, y empecé a darle, y dije, ¿qué tal si lo hago así? Y empecé a hacerlo, y me dio el resultado igual que lo daba la otra fórmula. Y busqué y no existía esa fórmula. La forma en que la estaba haciendo yo era completamente diferente. Yo dije, wow, creé una fórmula. Entonces fui donde el profesor y el profesor dijo, ¿en serio creaste una fórmula? Tú puedes poner eso patentado a tu nombre, claro, y puede ser la fórmula de Juan. Yo no quiero hacer todo ese proceso. Si quieres, cógela tú y la usas. Pero fue muy chistoso porque esa creatividad te ayuda a coger confianza y quizás buscar tu propósito en la vida y entender, hey, esto es lo que me gusta, porque tuve la creatividad de hacerlo y sé que soy bueno. Claro. A veces cuando te dicen esto es lo que tienes que hacer, así se hace, no te da la oportunidad de ser creativo desde niño para entender por dónde deberías irte en la vida. Entonces yo creo que eso es muy importante que desde niño lo podamos hacer porque nos va a generar una confianza en nosotros de que pudimos llegar a punto A o punto B a nuestra manera y lo pudimos encontrar. Sí. Entonces eso me parece muy, muy, muy lindo. Y ya para cerrar, ¿qué sigue para Jay? O sea, se gradúan las niñas, la universidad, ya me imagino que va a ser la universidad. ¿Qué te gustaría hacer cuando eso pase? ¿Tú crees que dirías, bueno, me gradué, me retiro de homeschooling? ¿O tú crees que vas a seguir envuelta en la comunidad, enseñando a otras madres de manera, no sé, hobby, ayudarles, hey, esto es muy bonito, esto lo pueden hacer así, 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 como un cónsul, no sé. Me llegó ese momento de pensar, hey, ¿y Jay cuando acabe qué va a hacer? No he pensado tan lejos, pero algo que sí es siempre he tenido y he hecho, mantenido y logrado es el crecimiento. Yo creo mucho en no quedarme estancada. Siempre hay algo que aprender y cómo crecer. Y la razón por la que me puse como homeschool realtor fue porque tengo la oportunidad de, por ejemplo, ayudar a familias a conseguir su casa que quizás quieran o estén haciendo homeschooling, y en el mismo proceso de buscar esa casa o vender esa casa vamos platicando y aprendiendo una de la otra, porque no es necesariamente yo enseñarles a ellos. Total. Es la experiencia de ellos, la experiencia mía, y ayudarnos uno al otro. Me encanta hacer eso, es muy posible que siga involucrada en eso. Y ya veremos qué me trae el mundo. Bueno, Jay, para cerrar la última pregunta, aprovechando nuestra audiencia, que son bastante jóvenes la mayoría, y si no eres joven, siéntete joven. La edad es solo un número. Es solo un número. ¿Qué le aconsejarías a una persona que esté empezando o que esté en un proceso donde se siente perdido y quiera encontrar ese propósito? Tú como mamá, como maestra por obligación buena, y no, por obligación no, sino por, ¿cómo se dice? Por gusto. Por gusto, maestra por gusto y por beneficio de tus hijos.
¿qué mensaje le darías para encontrar ese propósito y poder obviamente seguir avanzando en la vida? Bueno, algo que aprendí en este medio, en este mundo de homeschooling, es que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. En la comunidad, cada vez que yo escuchaba a alguien que necesitaba algo, o yo misma necesitaba algo, o preguntaba, aparecían 20, 30 personas dispuestas a ayudar. Así me imagino que en toda profesión, en toda área, aparece gente dispuesta a ayudar. Entonces, sin importar la decisión que quieras tomar, que estés por tomar, es atreverte a salir allá adelante y preguntar. Pedir ayuda no es nada malo. Hay que ser vulnerable y hay que atreverse. Total, estoy súper de acuerdo con tu mensaje, porque al final del día son preguntas que uno puede hacer y a veces uno, por no sentirse humillado, por no sentirse menos, prefiere no preguntar y termina tomando decisiones ilógicas cuando pudiste haber contado con la sabiduría de otra persona que ya pasó por algo similar. Entonces yo creo que el mensaje puede ser: pregunta, pero más importante aún, rodéate de una comunidad intencional y una comunidad que esté buscando un crecimiento diferente, una comunidad bonita, porque obviamente si le preguntas a la persona equivocada, puede que llegues a un momento equivocado. Entonces, escúchalo todo y discierne. Amén. Buenísimo. Bueno, nada, Jay, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Este tiempo ha sido muy especial. Me ha enseñado muchísimo a mí, literalmente, a que tú hablas, yo me imagino, ¿qué haría yo? Y es especial poder hablar con alguien que lo esté haciendo y lo está haciendo tan bonito, porque siento paz mientras que hablas de eso. No sé si alguna persona que uno habla en homeschool dirá, ay, ya, no quiero más, quiero tiempo para mí o algo así, pero tú lo disfrutas. Sí. Y eso es muy importante, poder disfrutarlo y llegar a ese punto de sentirse así con paz. Y yo creo que nuestros oyentes y las personas que nos estén viendo van a encontrar en homeschooling quizás sea algo que ellos digan, wow, yo siempre como que quise eso, pero no sé qué tan fuerte sea. Y yo creo que poder tomar la decisión de hacerlo es una decisión en pareja. Si es una persona soltera, obviamente es una decisión que hay que tomar, pero hay que ser muy conscientes de todo, ¿no? El tiempo, el sacrificio, pero lo más importante es que queremos dejarle a nuestros hijos. A veces la gente quiere dejarles dinero, quiere dejarles casas, empresas, de todo, pero ¿qué te sirve todo eso si la educación de tus hijos no fue buena y se vuelve una persona mala? Claro. Entonces yo creo que a veces pensamos mucho en la parte financiera y no pensamos en la parte interna de cada persona, y yo creo que si trabajamos en nuestros niños de manera intencional, como lo hacemos en nuestros trabajos, y creamos un humano que sepa en realidad que el existir va mucho más allá de simplemente ir por la vida y pasando exámenes y ya, y que lo hagan con intención, yo creo que la humanidad sería mucho mejor, claro, y todo el mundo sería mucho más consciente de lo que hace. Entonces espero les haya gustado mucho. No se olviden de seguir siguiéndonos, compartiendo. Este episodio sale por donde ustedes lo ven: Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Si te gustó y te parece que esto le pueda ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo y seguir haciéndonos preguntas todos los días, que la idea acá es poder hablar de temas que nos ayuden a crecer como personas, como papás, como hijos, como hermanos, y poder ser mejores. Entonces muchas gracias. Si lo crees, lo creas, estamos hablando. Gracias.